amados hermanos, amigos, que estamos aquí reunidos, los hermanos, amigos, que estamos también conectados en este servicio de adoración al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. Alegres después de estar alabando al Señor, después de esos cánticos que exaltan el nombre del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos estamos preparados para recibir palabra de Dios? Amén. Este tema es uno de los temas que más me apasiona, pero también uno de los temas que más son intimidantes. Mire cómo es eso. Desafiantes a cada uno de nosotros. Me acuerdo que antes yo compartía esto de la palabra, pero no tenía como que alguna probadita, pero ahora estamos recién probando lo nuevo. Hoy precisamente, hoy es domingo, ¿cierto? Domingo 27. Tiene un mes de nacido Diego Alejandro. Así que estamos nosotros recién de padres. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en la palabra del Señor. ¿Cuál es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra familia? ¿Cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios para su familia? Amén. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Familia. ¿Cómo? Familia. La bendición de Dios para su familia. Y vamos a irnos a un texto muy interesante que está en Salmo capítulo 127. El Salmo capítulo 127. Después de ver el domingo pasado, hablar un poco de la vida amorosa. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Después de estar hablando de eso, inicia, ¿verdad? El hombre, la mujer, la vida amorosa. Pero el resultado, como dice el dicho, el fruto de nuestro amor, dice. ¿Sí o no? El fruto de nuestro amor, el resultado de esa consumación, de ese amor son los hijos. Entonces vamos a leer Salmo 127 de la siguiente manera. Salmos 127. Dice así. Dice en la Reina Valera de 1960, el Salmo 127, dice el titulillo no inspirado, la prosperidad viene de Jehová. Mire qué interesante, el Salmo como que trata de eso. La prosperidad que viene, o mejor dicho, la prosperidad viene de Jehová. Y es lo que hemos visto todo este trimestre, de bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Y finalizamos esta serie, Bendecidos, con el mensaje de la familia, porque en la familia es donde se gesta todo y se recibe todo realmente. Así que dice así la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Palabra del Señor. La palabra, cuando habla de casa, muchas veces está hablando de familia. Habla de hogar. En griego es oikos. Significa casa. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No estaba hablando del edificio donde habitaba, como hoy entendemos como casa. Esa es una casa, esa es una vivienda. No, sino que en este momento casa significa familia, significa todos, incluso todos los que habitan dentro de la casa. Aunque tal vez no era de sangre, pero todo aquel que habitaba dentro de la casa era familia. Y entonces Josué dice esas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo le dijo también al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabra del Señor. Entonces la palabra casa significa familia, significa donde están todas las personas, allí una comunidad nuclear. Y la palabra nos dice que es Jehová quien edifica la casa. Siempre esto lo aplicamos a otros contextos y está bien, está genial edificar la iglesia, edificar el ministerio. Pero edificar la casa significa edificar la familia. La familia debe ser edificada. Y es Jehová mismo quien debe edificar su familia, debe edificar mi familia. La casa, nuestra casa, debe ser edificada por el mismísimo Jehová. La pregunta es, ¿quién está edificando nuestra casa? ¿Jehová o nosotros mismos con nuestros propios criterios? ¿Quién está edificando nuestra casa? ¿Jehová o los compañeros de clase de nuestros hijos? ¿Quién está edificando la casa? Es Jehová. Pero la palabra dice que si no edificare Jehová, en vano trabajan los que la edifican. Eso significa que él usa medios. Nosotros los padres, ¿qué cosa?
Y para mí siempre, aunque tengo un mes, siempre lo siento pesado. No sé usted cómo se siente cuando dice, usted es papá, y usted es papá. Cuando a mí me preguntan, ¿usted es papá? Sí, yo soy papá, lo siento pesado, porque es un reto, es un desafío. Cuando uno es inconsciente realmente, entonces, sí, yo tengo, ¿cuántos tenés? Soy padre, sí, tengo 8. Está bien. No tiene inconsciencia espiritual, pero cuando uno tiene más o menos qué es lo que implica, entonces uno lo siente el peso. Mire, es un desafío. Y los padres, nosotros somos los que edificamos la casa, somos los que edificamos a los hijos. Es una edificación. La palabra de Dios, Jesús ya había hablado esto de edificar en la arena y de edificar en la roca, ¿se acuerdan? Uno puede edificar su casa, usted puede edificar su familia en la roca o en la arena. Eso lo expusimos en un mensaje el año pasado. De que Jehová, de que nosotros, usted y yo, los padres, podemos edificar nuestro hogar en la arena de los valores materiales, de los valores temporales, en el arenero. Poco a poco, cuando viene la tempestad, porque la palabra de Dios no dice que el cristiano tiene una vacuna contra la tormenta. No dice eso. No dice que tenemos una inmunidad contra la adversidad. No. Tanto al que edifica sobre la roca y al que edifica sobre la arena, a ambos, a los dos, se les viene la tormenta, ¿cierto? A los dos se les viene la tempestad, se les viene lo recio, el viento, los ríos golpean contra las dos casas, el que edifica en la arena y el que edifica en la roca. Entonces, vamos a recibir adversidad, vamos a recibir tribulación, vamos a recibir tormentas en nuestra vida. No solo nuestra vida, sino nuestro hogar, nuestra casa completa. Pero dependiendo de dónde lo habremos cimentado, de dónde tiene la simiente nuestros hijos, las convicciones, su fe, sus hábitos, todo, ahí va a depender si esa casa, si esos hijos caen o no caen. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Entonces, la palabra nos sigue diciendo en el Salmo 127, 4 al 5, ¿cómo son los hijos? Hace una comparación, una figura bien interesante. Sigamos leyendo el Salmo 127 y ahora nos vamos al 3. Primeramente, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Palabra del Señor. Y definitivamente que es una gran experiencia, realmente. Dice fruto del vientre, cosa de estima el fruto del vientre, cosa que las madres y los padres que tenemos conciencia estimamos el fruto del vientre. Cuando ves a esa esposa tuya, a esa dama, comenzar la barriguita a crecer y decir, ese es mío, dice usted, ¿sí o no? Y la dama dice, aquí está mi pequeño, dice. Así que es de gran estima. Es cierto que en el mundo hay mujeres que no tienen conciencia de nada y más bien luchan por la muerte, ¿sí o no? Pero ese es otro rollo. Nosotros que un día estábamos platicando eso y una chica me dice, vos sos provida, me dice. ¿Qué es eso? No le había entendido. ¿Qué sos provida? Dice. O sea, que estamos en favor de la vida. ¿Y qué tiene que seamos provides? Porque la palabra dice que es cosa de gran estima el fruto del vientre. Los hijos son herencia del Señor para que podamos edificar, principalmente Él, por medio de nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, la simiente, la semilla, el linaje, la descendencia, para que podamos nosotros trascender. Aquí está la palabra diciéndonos que es cosa de estima el fruto del vientre. Y ni hablar las damas, y ni hablar las mujeres del dolor, ¿sí o no? El dolor de la preñez, el dolor de parto, terrible. Yo fui testigo de eso. No lo sentí, pero fui testigo. Eso es cosa seria. Y nunca, obviamente, nosotros los varones lo vamos a experimentar. Pero ser testigo es cosa seria. Entonces, se sentía todo, yo sentía que era yo también. Ahí estaba, igualito. Entonces, es de estima realmente lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 4 y 5? Y aquí viene lo interesante de cómo nosotros vamos a darnos cuenta de qué son los hijos en nuestras manos. Mire qué bonito. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Palabra del Señor. La palabra aquí nos señala la siguiente verdad. Los hijos son como flechas en nuestras manos. ¿Qué son? Los hijos son en nuestras manos como flechas. Eso nos dice la palabra. Y si los hijos son como flechas, debemos hacer 3 cosas: preservarlos, direccionarlos y lanzarlos. Y eso es lo que vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. Si son flechas nuestros hijos, los hijos los tenemos que preparar, direccionar y lanzar. Esos son los hijos. Son flechas, son saetas que van a pegar en un blanco, que van a volar, que van a dar ahí en el blanco, como estábamos diciendo. Esos son los hijos para nosotros, son flechas. Entonces, no se olvide de esto. Los hijos son como flechas. Repita, ¿cómo? Flechas. Ahí están, los hijos son flechas. ¿Qué es lo que hay que hacer? La palabra dice aquí, son como saetas, son como flechas en manos del valiente, en manos del arquero, del guerrero. Nosotros los padres somos esos guerreros. Y dice la palabra, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era la bolsa, el recipiente donde se ponían todas las flechas. Entonces el arquero tenía guardado ahí, tenía varias. Esa era la aljaba. La palabra compara a los hijos con flechas que se ponen primeramente en la aljaba, se pone ahí guardado. Eso es lo primero que nosotros hacemos cuando vienen nuestros hijos, la preparación. En primer lugar, amados hermanos, si nuestros hijos son como flechas, los vamos a preparar. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos? ¿Cómo coloca usted esa saeta? Y ahorita tenemos una saetita pequeña que está ahí, una saetita de 1 mes, tiene el tamaño así, la saetita de Dieguito. Esa saetita está en la aljaba, hay uno. ¿Cuántas saetas tiene usted? Padres que está aquí, los que están conectados, las madres, ¿cuántas saetas tiene? 1, 2, 4, dice uno. 1 tengo, 1 saeta, 2 saetas. Ahí están, mire, piensa en sus hijos, madre que está aquí, que está conectada, padre, ahí están. Debemos primero colocarlo en la aljaba, preparación. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos? Y este es un reto, y nosotros como estamos comenzando, usted puede decir, sí, yo estoy ya 10 años en experiencia, 15 años en experiencia, 20 años en experiencia. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? En primer lugar, preparamos a nuestros hijos desde que nacen, mientras pasan por la niñez, con 5 cosas. Número 1, proveyéndole lo material asertivamente. ¿Cómo? Proveyéndole lo material asertivamente. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 6, de que Dios, nuestro Padre, es bueno, que Él provee como nosotros proveemos, y Él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? Los buenos padres, entonces, dice Jesús, se supone que da buenas dádivas, ¿cierto? Da buenas dádivas. Si su hijo necesita comer, te pide pan, no le das piedra, dice. Si necesita un pescadito frito, no le das un alacrán. Somos buenos y eres malo, dice el Señor. O sea, siendo malos ustedes, pueden dar buenas dádivas. Es lo primero, nosotros preparamos a nuestros hijos y luchamos. Y usted se aflige cuando la economía va mal y usted dice, yo necesito, en el caso de nosotros, necesitamos los pañalecitos, necesitamos beber pinol para que pueda darle de mamar correctamente, y necesita el chiquitín, necesita la ropita, y así usted está, mire, y va creciendo y usted dice, necesito meterlo al colegio. Usted viene a proveerle lo material, usted viene a proveerle todo lo que le falta, todo lo que necesita, vestimenta, salud, usted está pendiente. Ahí sí, o escucha llorar al pequeño y no sabe, ¿pero qué? ¿Ya comió? ¿Ya durmió? ¿Ya hizo el 2, el 1, todo? ¿Qué tiene entonces? Y entonces usted está pendiente por satisfacer sus necesidades, pero asertivamente. A veces cuando queremos sobreproteger a nuestros niños, a nuestros hijos y tener una filosofía negativa, más bien vamos a dañar. ¿Cuál es esa filosofía a veces? Decimos nosotros, yo quiero que mi hijo tenga todo, dice. Oiga esto.
Y si yo pregunto aquí, ¿cuántos queremos que nuestros hijos tengan todo? Probablemente podemos decir amén. Pero ¿qué de mal habría de eso? Bueno, si nosotros no le mostramos el valor de las cosas a los niños, van a crecer pensando que todos se lo merecen, ¿sí o no? Cuando no hay una valoración de las cosas. Es que en mi casa todo había y ahora yo... Y van a pensar, y van a crecer con la mentalidad de que todo el mundo le debe algo, ¿sí o no? Y entonces van a tener dificultades porque todo el mundo le debe algo y va a ser una persona que exigirá un montón de cosas. Pero cuando nosotros decimos, bueno, yo te voy a proveer para todo lo necesario, pero de manera asertiva, significa que el pequeño tiene que ir aprendiendo, entendiendo que vamos a valorar las cosas. Que no hay que tener por supuesto de que la refri va a estar ahí llena o va a estar ahí y yo puedo agarrar y no. Sino que los pequeños deben aprender a que no deben de decir, bueno, ya está, aquí está, yo le digo a mi papá y mi papá me va a alivianar o mi mamá me va a alivianar. No, si no estamos creando personas terribles para la sociedad. Tenemos que proveer lo material, pero de manera asertiva, de manera que ellos puedan entender y valorar y ser agradecidos. Hemos hablado de la práctica de la gratitud y la gratitud es clave. Y cuando nosotros a veces aprendemos la gratitud, cuando aprendemos a valorar, y cuando aprendemos a valorar, cuando se nos hace falta las cosas. Entonces los pequeños dicen, a ver, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para poderte ganar esta bicicleta, por poner un ejemplo. Para que pueda aprender a valorar. Porque muchas veces cuando algo se nos regala, no lo valoramos. Pero cuando usted dice, a mí me costó eso, mire, ¿cuánto le costó? Me costó la vida, una semana de trabajo. Entonces usted viene y lo valora más, lo cuida más, ¿sí o no? Porque le costó. Los pequeñitos deben de entender eso desde ya, no hasta que sean grandes. Deben de comprender para que puedan ser agradecidos. Y de esta manera estamos proveyendo de manera asertiva. Ahora, no solamente debemos de proveer lo material. A veces nosotros, muchas veces los varones, los padres, piensan de que proveyendo solo lo económico, lo material es suficiente y ya está. Cuando realmente hay otros elementos necesarios en el desarrollo de los pequeños. Lo segundo que es necesario preparar para estas saetas, para que vuelen un día, es gestionar muy bien sus emociones. Los pequeñitos comienzan a desarrollar, comienzan a experimentar sus sentimientos, sus emociones, pero no tienen una madurez en la gestión de sus propias emociones. Será un error, por lo tanto, que nosotros les carguemos nuestras emociones a los chiquitos. ¿Cuántas madres cometen ese error? ¿Cuántos padres cometen ese error? Viene el papá y la mami y se pelean y le preguntan a la madre, ¿qué pasó? Sí, es que este hombre es así, así, y mi hijo sabe porque yo le digo todo. Ese es un error. El pequeño no sabe todavía. Al final va a aprender, va a darse cuenta de que quién es el culpable, quién es la culpable, pero los niños no pueden ni con sus propias emociones. Los niños a veces no pueden ni manejar con el propio estrés del preescolar, cuando se le quitó el juego. No puede eso y ahora nosotros le queremos infundir los problemas de nosotros los grandes. Entonces el chiquito dice, sí, mi papá es malo, y el pequeño, y viene la madre, le siembra odio contra el padre. Y viene el padre y le dice, esta es tu madre, tal cosa. Y peor si se separan. Terrible. No estamos gestionando correctamente las emociones porque se lo estamos cargando nuestros problemas y emociones negativas a los chiquitos cuando ellos no tienen capacidad, ¿sí o no? Y ese es un error. No estamos preparando correctamente, estamos haciendo que las saetas en nuestra aljaba estén con peso que no deberían de tener ese peso. Porque nosotros le hemos cargado ese peso emocional desde pequeñitos. Así que cuando lo vamos a lanzar esa flecha, va a caer porque va a estar pesado, se va a ir por otro lado. Interesante, el salmista por eso usa esta figura de la flecha. O si no, no tenemos un trato correcto para con los pequeños. Decimos, chavalo, tonto. Le decimos tonto. Yo he escuchado, eso es feo, es terrible eso. Horrible, horrible. Cuando escuchar a una madre, escuchar a un padre, decirle al chiquitito y el pobrecito, la chiquitita no sabe, el pobrecito. Y estar ahí y escuchar, sos un idiota, le dice. Y uno queda, y el pobre sí, yo soy. ¿Y qué soy un idiota. Y el niño cree que es tonto. Y le dicen,
tonto, estúpido, baboso, vos no entendés, que vos no entendés, le dice. No servís para nada. Y cuando ya le preguntan, ¿tú sirves? No, mi papá dice que yo no sirvo. Las palabras de los padres son poder en los hijos. Mire, lo que usted le diga o lo que no le diga al chiquitín va a quedar marcado por el resto de la vida. Así que nosotros cuando no los tratamos correctamente, ofendemos, usamos palabras hirientes, o cuando los decimos, no, si te portas mal entonces, y siente de que no lo amamos, porque se porta mal, entonces los pequeños van a crecer con herencias corruptibles. Ya 1 Pedro 1:18 dice que nosotros heredamos de nuestros padres cosas corruptibles, pecados, actitudes, creencias, emociones negativas, porque desde chiquitos estábamos así. Y muchos de nosotros somos saetas con mucho peso, porque nos cargaron peso innecesario. Muchos de nosotros somos saetas quebradizas que hemos estado tambaleando en la vida porque nos quebraron en la aljaba. Nosotros debemos de dar lo mejor, amados hermanos, y es un reto. Es un reto para que nosotros podamos heredarle lo mejor, porque Pedro ya nos dijo de que nosotros heredamos cosas corruptibles de nuestros padres, dice. Entonces la pregunta es, nosotros como padres, ¿qué queremos heredarle a nuestros hijos? Cosas terribles. Pedro dice que lo corruptible heredamos de nuestros padres. Entonces nosotros tenemos que dar lo mejor de lo mejor. Porque la palabra nos está enseñando eso. Así que si nosotros tratamos de esa forma a los pequeñitos, ellos pueden sentir frustración porque nunca podrán agradar a sus padres. Ellos se sentirán que nunca son suficientes y por lo tanto no serán capaces de enfrentar los retos y la vida y las vicisitudes que van a tener. No van a tener esa capacidad, ese desarrollo emocional, van a tener inseguridad, temor, miedo, etcétera, porque no hubo algo así, porque nunca fueron suficientemente buenos, porque nosotros le hicimos creer eso. Y no solamente con las palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestras acciones. A veces nosotros queremos decirle a los pequeñitos, hace esto 1000 veces y no lo va a hacer, y uno se pregunta, pero yo le he dicho muchas veces. Yo le he dicho que haga esto, yo le he dicho que haga lo otro. Pero es que no va a ser solo lo que digamos, sino lo que hacemos. Lo que nos ve hacer el pequeño o la pequeña, eso va a imitar. Los pequeños solamente escuchan como el 15% de nuestra cantaleta. El resto lo va a emular. El resto lo va a modelar. Es decir, va a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Es por eso que a veces usted se siente que le dice y no agarra o no entiende o no hace, porque él está viendo lo que usted hace, no lo que usted le dice. Así que es más pesado lo que usted hace con ellos que lo que les decimos. Esto es cosa seria. Por eso, en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice a nosotros los padres, y ustedes padres, ustedes papás, ustedes valientes guerreros que tienen la responsabilidad de lanzar algún día, miren qué interesante, esas saetas, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Otras versiones dice, no los hagan enojar con la forma en cómo los tratan. Esto es muy interesante porque a veces tenemos la mentalidad de, es mi hijo y yo le digo lo que quiere, yo me lo puedo comer si yo quiero. Pero nadie más le dice nada. O sea, que el resto, que nadie más le diga, pero yo sí, porque yo soy el padre, entonces yo lo puedo agarrar. Usted no puede agarrarlo como quiera. O yo la puedo agarrar como quiera a esta chavalita, dice la madre. Nada que ver, porque estamos poniéndole peso a la saeta que no va a volar largo, va a caer. Estamos quebrando esas flechas en nuestra aljaba sin haberla lanzado. Con nuestra forma, dice la palabra, por eso Pablo sabiamente le dice a los efesios, no provoquen a ira a sus hijos, con la forma en cómo los trata. ¿Y cuándo uno provoca ira? Provocamos a ira a nuestros hijos cuando somos inconsistentes, cuando decimos una cosa y hacemos otra cosa, o cambiamos de opinión, esto es terrible, oiga bien, cuando la disciplina que le damos depende de nuestro estado de ánimo. Es algo terrible. Si yo me siento alegre, entonces el chiquitín hace algo y soy más permisivo o permisiva. Pero si yo ando enojado, ando estresado y hace cualquier cosita, de un solo y vengo yo lo fajeo, pum, 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 y ya. Y comienza el pequeño, ¿qué pasó? Entonces él va a aprender
Bueno, si mi papá viene de malas, viene enojado, ni quiera Dios, no le digan nada al viejo. Pero también aprende, miren, la chiquita o el chiquito aprende, ahorita cómo está, está de buena, no hay falla, pues dale. Aprende si está de buena o si está de mala. Entonces eso provoca que ellos astutamente modelen su conducta para, ahora sí, ahora no, pero no estamos forjando nada. No estamos formando ni educando nada, no estamos transmitiendo valores de esta forma. Sí, la disciplina que queramos dar depende de nuestras emociones, si estamos estresados, si estamos angustiados, si estamos animados, alegres, entonces ya. Cuando nosotros somos inconsistentes con las reglas que ponemos en la casa, primero decimos una cosa, a ver, vos chavalo, vos chavala, a ver, vas a barrer esto, y después ya no, a la semana ya no, entonces ve, ya no, ya se le pasó el enojo, no hay falla, ya se le pasó. Entonces el reglamento quedó en nada, porque dependía del estado de ánimo. Peor, como habíamos dicho, si se separa el padre, la madre, y a veces algunos entran en una competencia terrible por sentirse quién es mejor padre y para enviar mensajes a través del hijo a la otra o al otro. Viene entonces el chiquitín y comienza a aprender y comienza a manipular y dice, mi mamá me dijo que vos no me das nada. ¿Cómo es eso? Yo sí te doy. Y comienza a darle todo. Y entonces la mamá dice, con que te está dando, yo te voy a dar más. Dale, ¿qué querés? Una competencia terrible. No estamos formando nada. Estamos gestionando sus emociones terriblemente, provocándole a ira, creyendo que la disciplina debe depender de nuestro estado de ánimo y no es lo que dice la palabra. Dice, sino criadlos en disciplina, en la disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor es así, mire. El Señor es recto, el Señor es amor, el Señor tiene una combinación perfecta de justicia, amor, misericordia, comprensión y ternura, diría un hijo ahí, que en un video hace rato que salió. No, y es cierto, y parece chiste, pero esa persona es así, ese hombre, por ejemplo, que vivía todavía en la casa junto con su hermano de su madre, era terrible, era delincuente, entonces él dijo eso, yo necesito amor, comprensión y ternura, eso. No necesito estar encerrado, ese. ¿Cuántos vieron ese video? Pero desde pequeño necesitaba eso. Y ahora es una flecha torcida. Y difícilmente enderezarlo. Eso es cuando no hay una disciplina del Señor y una amonestación del Señor. Y disciplina significa un orden, un régimen. Disciplina significa que está instaurado un orden, un reglamento, un procedimiento, una forma para cada cosa. Una forma para cada. Usted, amado hermano, yo, amado hermano, amigo, somos guardianes de nuestro hogar. Ya Nehemías dijo eso, pongan guardias en cada casa. Nosotros los padres somos guardias y debemos de hacer guardia. Y debemos de proteger y debemos de ver de que haya un orden, un sistema, un procedimiento, una disciplina. Si no instauramos un orden, va a haber una anarquía, un caos. Y cuando llega el niño o la chica, adolescente, tiene 12, 13 años, dice la madre, no puedo, no aguanto a esta chiquita. ¿Cuánto tiene? Tiene 13. Es incontrolable la de 13. Incontrolable la de 13, incontrolable el de 12. Y ahora vamos a ponerlo a hacer, pero es que desde pequeño no lo acostumbró a hacer, por ejemplo, una rutina en la casa. No hay. Entonces ya el adolescente, el preadolescente le cuesta, dice, no, pero es que desde pequeño no lo acostumbró. Mire qué cosa. Y entonces, la palabra nos dice la disciplina. Número 3, rodearlo. ¿Cómo preparamos a los hijos? Rodearlo de influencias espirituales positivas. La palabra ya nos dice en Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué es bienaventurado ese varón? Porque no se juntó con gente negativa. ¿Pero por qué es bienaventurado? ¿Por qué no se sentó? Porque tuvo un padre y tuvo una madre que estaba ahí pendiente para que no se sentara en silla de escarnecedores, ¿cierto? Si nosotros como padres no estamos pendientes quiénes son los amigos, los compañeros de nuestros hijos, con quiénes se junta, quién es su mejor amiga, la chica. Está la chica de 13, está la niña de 10. ¿Quién es tu mejor amiga?
Este es mi mejor amigo, no sabemos ni quién es, ni quiénes son sus padres, nada, no tenemos ni idea. Mire qué interesante. ¿Quiénes son los amigos, los compañeros que influencian en nuestros hijos, en nuestras hijas? ¿Quiénes son? Porque la palabra dice, bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que no anduvo, dice, en consejo de malos. Pero ¿dónde estuvo el padre y la madre para ver quiénes estaban mal aconsejando? ¿Sí o no? ¿Quién estaba mal influenciando? ¿Quiénes son? Pero ahí está sus amigos y lo dejamos salir. No sabemos a dónde va, ni para dónde, con quiénes se junta, qué hace. No tenemos idea, perdiendo de vista que nosotros somos guardas de la casa. Cosa seria. Y esto nos dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros, de que debemos de ser guardias de la casa para ver con quiénes se está juntando y entonces comenzar a buscar cómo relacionarse. Y entonces usted viene y dice, yo quiero que se relacione con los otros jóvenes, con los otros niños y niñas de la congregación, que tengan también valores espirituales, que los padres estén también luchando y vayan por el mismo horizonte, pero a veces cuando no hay una comunidad de fe espiritual con coinonía, tenemos eso, no, yo no me junto con... Entonces el niño no se junta con ninguno de la iglesia, solo en el sector más elevado. Entonces, no lo estamos entrenando para la vida y esa es una tarea de nosotros. A nuestros hijos, amados hermanos, tenemos que entrenarlos para la vida. Tenemos el ejemplo de los discípulos pescadores de Jesús. Ellos estaban pescando porque ellos aprendieron el oficio de sus padres. Entonces los padres en ese tiempo le enseñaban su oficio a los hijos. Por eso es que Jesucristo nos dice acá la palabra que fue carpintero. Probablemente se entiende eso porque José fue carpintero. Entonces el padre, el padrastro en este caso, le enseñaba el oficio. El que era pescador le enseñaba a pescar al hijo. El que era el carpintero, el que era y así. Nosotros, amados hermanos, debemos entrenarlos para la vida, como Jesús aprendió el oficio de José y de todas las cosas que se van a necesitar. Porque estamos, ¿qué? ¿En qué etapa estamos? En la primera, estamos en preparación. Están en la aljaba, esas flechas, esas saetas están allí. Están siendo instruidas, están siendo capacitadas, están siendo entrenadas, están siendo gestionadas. Y por lo tanto debemos nosotros estar allí para descubrir que van a desarrollar su ámbito intelectual, su área cognitiva. Y entonces cuando llegan los chicos a secundaria y dicen, ¿qué vas a estudiar? Yo no tengo ni la menor idea. Busca qué estudiar, pero tenés que meterte a la universidad. Pero los padres no están ahí pendientes para decir, ok, ¿qué te gustaría? Platiquemos. Un acompañamiento no existe a veces. Yo me acuerdo que cuando yo iba a estudiar, tenía dos cosas. Después de salir de Vica, Nicaragua, yo tenía un dilema. Había visto varias carreras y ¿qué voy a estudiar? Me gustan dos, psicología y administración de empresas. Y entonces, ahí estaba mi tío Eric. Y entonces yo fue que le dije, mire, fíjese que tengo estas dos opciones. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? Ahí está, como acompañamiento, mire. Me dice, estudia administración de empresas. Me dijo eso y eso fue lo que estudié y definí el resto del destino. Hasta el punto que en cada iglesia estamos hablando del proyecto, de varias cosas y varias veces me han dicho, usted es tecnicista, ¿por qué? Porque yo estudié administración de empresas. Pero una persona que estaba ahí acompañando dice, yo te miro que puedes hacerle swing en esto. Puedes estudiar esto. Ayudemos como padres, amados hermanos, a descubrirle el don, el talento, en qué va a desarrollar su área cognitiva. Esos son 4 elementos de preparación. El primero, haciendo recapitulación, lo material asertivamente. 2, las emociones. 3, las relaciones sociales espirituales. 4, el intelecto de los chiquitos. Pero eso no significa hacerle la tarea a los pequeños. ¿Cuántas veces? Yo he visto muchas veces eso. La madre, el padre le hace las tareas completas a los chiquitos para que salgan con buenas notas. Pero el chiquito no aprende. No aprende cómo se hace la manualidad. Una cosa es enseñar cómo es. Y son 4 los pasos. Primero, mira cómo lo hago yo y fíjate. Segundo paso, hagámoslo entre los dos y te voy diciendo. Tercer paso,
hacelo, yo me estoy fijando cómo lo haces. Cuarto paso, hacelo solo. Ese es el aprendizaje por modelo. Así se capacita en las empresas también. Cuando Marco fue al BAC, le entrenaron primero en la teoría, después en la práctica, y él estaba de cajero, y estaba otro cajero más experto, o el jefe estaba allí viéndolo, para que le hiciera bien las transacciones. Porque estaba pasando esas etapas, las 4 etapas. Los padres, amados hermanos, nosotros los padres, esa es nuestra tarea, esa es nuestra función, pero no hacerle toda la tarea. Ahí le decimos que queremos que salga bien. Pero cuando le preguntamos al chiquito, ¿y entendés cómo se hace? No, mi mamá me hizo la tarea. ¿Cuántos padres le hacemos la tarea a los hijos? No estamos desarrollando sus capacidades. Tenemos que acompañarlos, sí. Tenemos que ayudarles, tenemos que desarrollarles, pero que puedan aprender y al final decir, sí, me ayudó, pero ahora yo sé hacer la tarea solo, porque me enseñó más, me profundizó, me amplió lo que tal vez no llegué a entender por la maestra, pero no me hizo la tarea. Y número 5, instruyéndolo para la eternidad. Los padres a veces se desviven y cometen el error de capacitar a los hijos en todo lo académico, todo lo secular, lo cual es bueno, no necesariamente pecado, pero nos olvidamos de lo más importante, instruirlos para la eternidad. Muy conocido ese versículo que lo usamos en los ministerios infantiles. Instruye al niño en su camino, para que aunque fuere viejo, cuando sea viejo, no se aparte del camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros pensamos, y este es un error que cometemos los padres a veces, ¿qué es? De que la formación bíblica, escritural, espiritual, se la delegamos o es responsabilidad de la iglesia a través del ministerio infantil. Ese es un error. Por eso nosotros estamos trabajando, hermanos, en el proyecto Eclesía. Y dentro del proyecto Eclesía, el ministerio infantil tiene un nuevo enfoque. Y el enfoque es que los maestros de la escuela infantil son colaboradores de los principales, de los principales instructores del área espiritual de los chicos, que son los padres. Es un error pensar de que tenemos que delegarle la formación bíblica espiritual a las maestras, que ella te enseñe qué pasó con Noé, qué pasó con Moisés, que ellas son las que deben de enseñarte cuántas vacas metió Moisés al arca. No fue Moisés, ¿verdad? Porque el padre no sabe a veces. Entonces el padre dice, le preguntaba a la maestra que yo no sé. Y uno no sabe. Entonces el pequeño dice, la maestra sabe la Biblia, mi papá no sabe de Biblia. Mi mamá no sabe, la maestra sabe. Porque hay un error ahí, dice, instruye al niño en su camino. Los padres instruían a los pequeñitos en la Torá, se la tenían que aprender de memoria. Todas las leyes, los 10 mandamientos de memoria, la tenían que recitar a cada rato. Los chiquitos. Por eso el judío se le conocía como maestro de niños, que tenía pasión por enseñar la ley a los niños, a los chiquititos. Amados hermanos, nosotros como padres tenemos esa pasión por enseñar. A ver, vamos a leer la Biblia. A ver, te voy a enseñar, te voy a entrenar, te voy a capacitar. Y nosotros tenemos ese reto. Ahorita tiene un mes, pero con la ayuda del Señor va creciendo. Algunos me han dicho, vas a vivirlo al pobre Diego en puras actualizaciones, ¿verdad? Pura actualización ministerial, pura capacitación lo vas a tener al Diego. Ahora, Diego, ¿cómo dice? Te saliste con suerte, dice, porque lo vas a entrenar, lo vas a capacitar y lo vas a llenar de actualizaciones, porque te encanta actualizar. Bueno, descubrieron. ¿Qué pasa entonces? Instruir en la espiritualidad. Lo llevamos a que saque el curso de inglés, de francés, de alemán, de chino mandarín, de japonés, de computación, de caja con contabilidad y computación, de todos los cursos, menos la formación espiritual. Y a veces le decimos, ¿qué quiere? Y tal vez el joven está animado. Y yo quiero estudiar en Vica. Oh, qué excelente. ¿Para qué vas a mí me dijeron eso? No mis padres, más lejanos. ¿Para qué vas a estudiar? Vas a perder el tiempo. 2 años vas a perder de universidad. Vas a perder el tiempo. ¿Cómo vas a estudiar en Vica? ¿Cómo vas a estudiar en la Sabatina? Vas a perder el tiempo. Mejor metí un curso, algo ahí en el INATEC los sábados, en vez de estar en esa escuelita de los sábados.
Porque perdemos la formación espiritual, no la vemos tan relevante, mire, no la vemos tan importante. Y es por eso que las iglesias pierden a los niños. ¿No se han fijado en eso? Interesante que las iglesias tienen un montón de niños chiquititos, escuela dominical, bárbaro. Cuando ellos pasan de la niñez a la preadolescencia, los perdemos. Se desinteresó el chiquito. ¿Y qué pasó? Cuando pasan de la preadolescencia a la adolescencia, se fueron. Si las iglesias pudieran retener a todos esos niños que pasan en las clases dominicales, fuéramos más grandes las iglesias, en número, en asistencia. Pero los padres cometemos el error, la falla de no generar transiciones inteligentes con acompañamiento espiritual. Porque hemos formado a los pequeños y edificado la casa sobre arenero, pero no sobre roca. Y hemos construido sobre ellos valores temporales, como paja, como heno, como hojarasca, pero no hemos construido sobre ellos oro, plata y piedras preciosas de la palabra del Señor. Eso es lo que está pasando. Instrucción para la eternidad. Esto pasa cuando las saetas están en la aljaba. Número 2, direcciona a tus hijos. Es momento de sacar la flecha y colocarla en el arco para ponerle una dirección. Eso es lo que pasa con la flecha. Dice, en manos del valiente, como saetas en manos del valiente, ¿verdad? Dice la palabra. Así son los hijos habidos en la juventud. Así dice la palabra, ¿cierto? Entonces, la segunda cosa que usted hace con los pequeños es agarrarlo y apuntar. Apuntar. Comienza entonces el adolescente, el joven, y tiene que tomar las grandes decisiones de su vida. Son 3 las grandes decisiones de la vida. Estamos en la segunda etapa. Ya vimos las saetas preparadas en la aljaba. Ahora estamos apuntando, estamos dándole la dirección, porque vamos a lanzar a ese chiquitín. Vamos a lanzarlo como flecha, como saeta. ¿A dónde? Hacia la vida. Vamos a lanzarlo, así que tenemos que darle dirección. Viene ese adolescente, ese joven, y tiene que tomar 3 grandes decisiones. La primera, ¿qué voy a hacer con Jesús? Si yo lo he instruido desde chiquito, yo entonces le voy a poder hablar a él de Cristo Jesús. Pero me he fijado a veces que nosotros los padres cometemos el error de no hablarle a los hijos de Cristo, porque no quiero presionarlo, no quiero sobrepersuadirlo, no quiero que lo haga porque yo le digo. Pero perdemos esa bendición de hablarle. Y entonces le mandamos a otro hermano que le hable a él. ¿Cuándo fue eso posible? Cuando la palabra dice, cuando vemos el ejemplo de la palabra más bien, que la abuela y la madre de Timoteo fueran ellas las que le dieron la fe al pequeño, porque obviamente el padre no, porque el padre de Timoteo era griego. Pero ellas eran, miren, las que le estaban instruyendo la fe para hablar de la ley. En nuestro caso de Cristo Jesús. Y entonces viene la madre, viene el padre y no le hablamos de Cristo. Viene el padre y la madre y no hacemos que viene el chico de 11, 12, 13, 14 y no queremos que le hablemos de Jesús. No le queremos hablar de Jesús porque a veces no podemos ni sabemos cómo hablarle de Jesús. Y dice, no quiero hablarle porque no quiero que lo haga presionado. Dice. Y a veces en el fondo no queremos que se bauticen. A veces he visto muchos casos que los mismos padres, yo he trabajado muchas veces en el Ministerio de Jóvenes. En el Ministerio de Jóvenes, ahí visitamos a jóvenes, obviamente, inconversos para evangelizarlos. Entonces, muchas veces los padres ponían resistencia. Y padres de la iglesia, padres cristianos. Pero ya lo pensó bien, pero hay que ver que no lo haga porque emoción, todo eso. Eso está bien, pero ponía una oposición, una presión, porque en el fondo parecía que no quería que conociera a Jesús. Los padres, nosotros tenemos que ayudar al adolescente, al joven, a que tome la decisión más grande de su vida. Pero viene y nunca se bautiza. El joven llega a la universidad y pasó por la iglesia, jamás se bautizó, porque no hubo una madre, porque no hubo un padre que tuviera, vamos, te quiero ayudar con la decisión más grande de tu vida. Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Platiquemos. Me acuerdo que yo le hacía preguntas al hermano Luis, mi papito. Le hacía preguntas, mire, ¿y esto cómo es así? Y ya me explica.
Y un día yo le dije, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Me siento que me voy a ir al infierno. Y ella me explicaba, mira, así la cuestión. Antes, más chiquitito, yo miraba que era aburrido ser predicador. Yo le decía, yo no quiero ser predicador como usted, le decía. Un día le dije así en Honduras, porque es aburrido. Yo quiero ser astronauta y quería ser astronauta. Después quería ser médico, pero después me pasó eso, que entré a Vica, cosas de la vida. Entonces, así me comenzaba a instruir. Recuerdo a mi mamita, leyéndome los proverbios, los salmos, a cada rato. Recuerdo a mi mamá, mi papá, orar por las noches. Recuerdo, yo oro, por ejemplo, mi esposa sabe cómo oro las noches. Esa forma de orar, esa estructura de orar, yo la adopté de dos. De mi papito y de mi papá, que siempre llegaba. O sea, cuando yo estaba en Managua, él llegaba a orar. Vamos a orar. Y cuando estaba en Honduras, orábamos con él. Y así, entonces, mire, oramos nosotros con los hijos, con nuestros hijos, amados hermanos. Oramos con ellos saben la estructura de oración que usted tiene o no tiene ni la menor idea, el pequeño. ¿Cómo ora? Yo no sé cómo ora, es que no ora. Instruirlo, porque ellos tienen que tomar la decisión más grande, que es Cristo. Número 2, vocación. Ya hablé de esto un poquito. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué profesión? Número 3, cónyuge. ¿Con quién me voy a casar? Vida amorosa. El padre y la madre deben estar ahí. Instruirle, darle la dirección. A ver, vos tenés que ir a este blanco, Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer en tu vida? Vocación. Ahí está, estamos direccionándole. Mire, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? Con esta mujer que debe ser así, con este hombre que tiene que ser así. Ahí lo estás direccionando. Mire, no estás lanzando la flecha todavía, hermano. Es antes del lanzamiento. Pero estás dándole dirección. Porque después lo va a soltar. Lo tiene que soltar. Lo tenemos que soltar. Así que los hijos son herencia, pero vienen y después sí tienen que ir. No tenemos que enamorarnos demasiado. Viene el Dieguito y dice, está bien bonito, Chelito, gracias porque todos dicen, está bonito el pequeño, qué lindo, qué hermoso, que no sé qué. Pero no hay que enamorarnos demasiado, no me malinterpreten, porque un día se tiene que ir, ¿sí o no? Tiene que volar, muy lejos tiene que volar. Pues si no vuela, entonces yo no lo lancé, pero esa es la otra etapa, suave. Tenemos para eso entonces, hermanos, que preparar un sistema de dirección. Y voy a ser técnico como el proyecto Eclesía. Visión, misión, valores y objetivos. Es lo mismo. Idénticamente lo mismo. A los pequeños, viene a esos jóvenes que ya estamos por lanzar, le estamos dando dirección, les tenemos que dar, a ver, ¿cuál es tu visión de vida? Está el padre, la madre acompañando. ¿Cuál es tu visión de vida? Bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ok, ¿está conforme a Jesús? Sí, ok. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10? ¿Cómo te ves en 15? ¿Cómo te ves en 20? Y el padre y la madre, mire, instruyendo a esos jóvenes que están a punto de lanzarlos para tomar grandes decisiones. Le está dando una visión, una filosofía de vida, una forma. Y eso no solo con palabras, sino que él lo habrá visto desde pequeño hasta esa edad, de cómo fue el padre en la casa, de cómo fue la madre en la casa, de cómo fueron los padres en la casa y en la iglesia, con los otros hermanos, cómo fueron con los vecinos, lo va a ver desde pequeño y ahí le estamos dando ya la dirección a esa flecha que va a salir en breve. Y tenemos que darle una misión de vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la cual veniste a este mundo? ¿Qué vas a hacer de tu vida cuando todo falte? Cuando ya no esté yo, cuando ya no esté tu madre, cuando perdas todo, ¿cuál va a ser tu propósito? ¿Qué es lo que te va a mover? ¿Qué es lo que cuál va a ser el motor de tu vida? Esa es una declaración de misión y tú le ayudas a definir su misión de vida. También los valores los instauramos en ellos. Los valores, si nos miran de que valoramos lo superficial, ellos van a valorar lo superficial. Pero si ellos nos ven que valoramos lo espiritual, ellos van a valorar lo espiritual. ¿Cuáles son los objetivos que te vas a plantear en tu vida? Eso es un acompañamiento. Hermanos, debemos de acompañar el proceso desde la primera infancia hasta la juventud. Mire qué interesante. En la primera infancia los padres están al 100%. De 1 a 5 años los padres. ¿La iglesia qué puede hacer? La iglesia puede asesorar a los padres, así como nos están asesorando a nosotros. Nosotros somos padres novatos, padres recién nacidos.
porque hay un recién nacido. Entonces necesitamos, como dice la palabra, las ancianas enseñan a las más jóvenes, o sea, las mujeres mayores a las más jóvenes enséñenle. Y entonces la iglesia viene a proveer eso para los padres porque necesitan instrucción para de 1 a 5 años cómo proveerle las cosas al pequeño. Acompañar el proceso. Estamos hablando de direccionar a los hijos. Número 2, la niñez de 6 a 9 años. Ya este chico de 6 años, su cerebro comienza a desarrollar y él puede compartir ya el centro de la atención. Diferente un poco más antes. Y por eso no es casualidad que los pequeños entran a primer grado alrededor de los 6 años. No es coincidencia que la primaria inicia a los 6 años, porque de 6 a 10 años es donde el pensamiento concreto, lo dicen los psicólogos, comienza a desarrollarse, es donde comienza a sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Y ahí es donde nosotros podemos mostrarle las grandes historias de la Biblia. Pero luego está la preadolescencia, 11, 12 años, que es una etapa de transición. Si no acompañamos nosotros como padres a ellos en una transición inteligente, ellos, aunque pasaron 4 o 5 años en la clase de niños, adiós, se van a ir de la iglesia. Transiciones inteligentes en la preadolescencia. Luego vamos a la adolescencia. Ahí debemos de respetar el modelo de Dios. Tenemos que descubrir cómo es Él, cuál es su personalidad, cuál es su temperamento, su carácter, moldearlo y respetar el diseño de Dios con su vocación, con cualquier otro elemento. Eso en la adolescencia. Acompañarlo. Y en la juventud. La adolescencia es de 13 a 18 y la juventud de 18 a 25. Ya jóvenes adultos se le dice también 18 a 25 si todavía no lo hemos lanzado. Pero algunos lo lanzan desde más antes. 18 a 25 todavía necesitan ese apoyo de los padres. Y uno dice, ya estando grandote y todo, ya con... Dice, yo necesito el apoyo de los padres. Claro que sí, pero aquí más, de 18 a 25. Porque según la neurociencia, el cerebro termina de desarrollarse al 100% hasta la edad de 25 años. Quiere decir que cuando tenía 24 me faltaba un poquito. No es que uno está, nada, sino que se termina de desarrollar su máximo potencial a los 25 años de edad. Por eso que a veces, yo miro a algunos jóvenes de 22, 23 con unos arranques que yo me quedo así, pero si yo era así hace poquito, es cierto. Ahora ya sé porque me faltaba el desarrollo, un poquito más. Entonces ahí necesitamos acompañar el proceso del crecimiento de ellos en forma de un coach. Tenemos que hacer coaching con los hijos grandes, ya, con estos jóvenes, porque ahí de 18 a 25 ya ellos ya habrán tomado, por ejemplo, los 16, 17 que van a estudiar, por ejemplo. Pero todavía a esa edad todavía no han tomado o habrán tomado ya la decisión de Cristo, todavía no. Y todavía van a tomar la decisión de con quién se van a quedar. Está a punto de lanzarlo usted. Y viene el tercero, lanza a tus hijos. Lo primero es la preparación, la saeta preparada en la aljaba. Lo segundo es darle dirección. Y lo tercero es, suelta la flecha porque va a ser lanzado. Los hijos van a ser lanzados. Tercero, lanza a tus hijos. Hay padres y madres que no quieren lanzar a los hijos. ¿Sí o no? Dice, de mi parte que esté todo el tiempo conmigo, que no se vaya de aquí. Entonces lo retenemos y provocamos una dependencia negativa. Entonces tiene 30, 35, 40, 45 y nada. Y hay hijos que todavía están así, completamente dependientes de los padres, teniendo 40 años, miren, 45, y están en la casa, pero no aportan nada. 40 años, nada. 45, y ahí están. Porque nunca fueron lanzados. Porque hubo falta de preparación, hubo falta de dirección, y ahora no les lanzó. O si se quiso lanzar, ¡puf! Y quedó ahí nomasito. O sea, quería lanzarlo fuera de la casa, pero lo lanzó de más atrás. Entonces, cuando quería lanzar la flecha, ¡pum! Y se le regresó a la casa y se le metió al cuarto. La flecha se le metió al cuarto y no salió de ahí. Terrible. Debemos cortar, cuando llegamos a ese nivel de lanzamiento, hermanos, hay que cortar la dependencia negativa. Ya la palabra le dice a Israel, el Señor en Deuteronomio, sacude el nido. Así como las águilas, dice,
sacuden el nido, así el Señor nos va a sacudir, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Las águilas sacuden el nido para que los aguiluchos comiencen a volar. Y a veces eso es lo que necesitamos también nosotros. Porque viene el padre y dice, ya está creciendo y es momento de lanzarlo y no queremos lanzarlo. Entonces viene el aguilucho, los hijos de nosotros siendo aguiluchos, con alitas así que no las pueden mover, y vamos a no, hay el nido, y más bien el nido lo hacemos más grande y lo protegemos. Pero no, dice la palabra que el águila lo que hace es mover el nido para que comience y se sienta que se vaya a caer. Y cuando las águilas, cuando las aves sienten que se van a caer, comienzan a aletear porque no tienen de otra. ¿Sí o no? Porque no tienen otra opción, no tienen otra alternativa. Hermanos, en el momento de lanzamiento tenemos que sacudir el nido a los pequeños. Bueno, ya no van a estar tan pequeños. Es momento de sacudir para que puedan comenzar a aletear con fuerza. Porque si no aletean con fuerza, se van a caer. Usted lo va a querer lanzar, pero como no retrocedió lo suficiente, no le dio fuerza, no le dio impulso, porque no lo sacudió bien, y cuando lo quiere lanzar, no va a llegar largo. Tiene que llegar largo. ¿Qué es lo que usted y yo queremos para nuestros hijos, amados hermanos? ¿Sí o no que tenemos planes de bendición, de éxito para los pequeños, para los hijos que tenemos? Viene usted, vengo yo y lo miro de un mes. Y usted ya lo mira, bueno, por ejemplo, yo lo miro predicando, cantando, lo miro y tiene un mes que le hace, solo está llorando ahorita. Pero usted ya tiene una visualización, ¿sí o no? Usted tiene que lanzar porque hay una bendición después. Tiene que lanzar a ese pequeño y recordar que ya no somos responsables. Ya no vamos a ser responsables. Viene el hombre y se casa, pum, ahora sí lo lanzamos. La mujer se casa. Ya usted ya no es responsable de esa chavala. Ya no somos responsables. Viene la hermana Amparito, casó a la pequeña, ya no es responsable de la crisis. La hermana Juanita casó a Fátima, ya no es responsable de ella. Nada que ver. Y entonces, así vamos. Y hace unos meses yo escuché una historia de Yokoi Kenji, que dice que una chica se casó y entonces ya se quería ir. Llama al padre y dice, me quiero ir al hogar. ¿Cuál? Le dice, ya no estás en tu casa. No, yo me quiero ir a la casa. Ya estás en tu casa. Es que lo que pasa es que ya estás en tu casa. Desde el momento que fue lanzada y se casó, ya está en su casa. Con el hombre. No es que voy a volver a la casa. Pero entonces vienen y hay padres y entonces dice, el pequeño problemita que tiene la chica con el hombre, sí, mira, no andes aguantando, venite para acá, aquí hay lugar. Nada que ver. O sea, no hubo ni preparación, ni dirección. Y le queremos lanzar, venite otra vez, pues no le hagas caso a eso. No le hagas caso. Eso es un error. Porque no queremos cortar el cordón umbilical. Queremos que todavía esté ahí. Y entonces decimos, sí, es cierto, es que ese no te valora. O viceversa, sí, es que esa muchachita, nada que ver, venite y déjala, no hay falla. Si no le dicen, mira, ya tenés al pequeño, a la pequeña, ya, traete a los chiquitos, a las chiquitas, y aquí nos vamos. Ahí deja ese hombre, que mucho. Yo te dije que no te casaras con él. ¿Sí no? Así pasa. Pasa en la vida real. Ese es un error, amados hermanos. Pero sí, debemos continuar siendo consejeros y un refugio para esos que ya lo habremos lanzado, pero de vez en cuando van a regresar por un consejo de un padre. Mire, y ahí vamos a estar para ello. Usted ya lo lanzó. La hermana Francisca lanzó a Yaeli. Allá está en Costa Rica, mire, desarrollándose. Ahí está bien lanzada. Pero no significa que no le habla. Hay honra a su padre y a su madre, dice la palabra. Ahí está, lo lanza, pero nosotros debemos continuar estando dispuestos para ser consejeros y refugios para ellos, pero no, venite para acá otra vez, puedes dejarlo, no aguantes más. Nada que ver. ¿Para qué es esto? Salmo 127:5. Qué feliz es el hombre, nueva traducción viviente, dice, ¿para qué hay que preparar a los hijos? Que se vayan. ¿Para qué hay que preparar? ¿Para qué hay que direccionar? ¿Para qué hay que lanzar a los pequeños? Por lo que dice el Salmo 127:5, qué feliz es el hombre que tiene en su aljaba
llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. En otras palabras, los padres que hicimos bien un trabajo con nuestros hijos, tendremos una bendición en respaldo. Mire qué cosa, mire qué bendición. Dice, feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, feliz el hombre que tiene sus hijos bien preparados, bien direccionados y bien lanzados, porque no pasará vergüenza. Qué terrible un hombre solo, una mujer sola, que no cuente con sus hijos, que no cuente con sus hijas. Qué terrible, dice, no pasará vergüenza si los tiene cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y a veces nosotros vemos a los viejitos y a las viejitas deambular y uno dice, ¿dónde están los hijos? No tuvieron hijos. Pudieron haber sido hijos malagradecidos, terribles, ingratos, feos, todo lo que usted quiera, pero muchas veces padres que no pudieron amar y criar correctamente a esos chiquitos desde que estaban en la aljaba, no los direccionaron bien, crecen y terminan odiando a sus padres y terminan muriendo de viejos solos y sin nadie. Y termino con esta historia, amados hermanos. A alguien de la Biblia, grande, poderoso, excelente, un hombre conforme al corazón de Dios, salmista, guerrero, mata gigantes, unificador del reino de Israel, victorioso, le cantaba a la gente que él mataba 10,000, no como el otro. Valiente, hombre de Dios, David, rey de Israel. ¿Saben cómo murió? Terriblemente solo. La palabra comienza a decir un montón de cosas, de acontecimientos en su familia, asuntos de familia. Él, el rey David, fue grande en todos los aspectos, menos con su casa. Pudo edificar una gran nación, Israel. Extendió sus territorios, la llenó de prosperidad y Salomón continuó con ese trabajo. Él edificó grandemente el pueblo de Israel. Él hizo grandes cosas. ¿Se acuerdan cuando trajo el arca de la alianza? Estaba alegre. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Era un hombre que amaba a Dios, que amaba la presencia de Dios, que cuando él pecó dijo, no me quites tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Un hombre dice, yo quiero ser como ese hombre, dice uno, ese hombre es excelente, pero él no supo edificar su casa. Tuvo hijos, problemas con los hijos, varios le quisieron quitar el reino, hicieron golpes de estado. Un hijo de él violó a una hija de ella. Terribles cosas porque él no estaba ahí edificando. Al final dice la palabra de Dios que él, estando en su lecho de muerte, viejo, un frío terrible no se le escapaba, lo cubrían para que él se calentara porque él ya estaba a punto de morir. ¿Quiénes estaban alrededor de David? Y esto es interesante porque a veces no lo mencionamos, no lo escuchamos. ¿Cómo fue la muerte de David, el rey? ¿Cómo fue ese gran rey? Estaba en las sábanas con sus siervos, con un frío terrible, lo querían cobijar, no podía tener calor. Y la pregunta que hago es, ¿y ahí estaba alguna esposa de las que estuvo? ¿Algún hijo por lo menos? ¿Dónde estaban los hijos de David? ¿Dónde estaban las esposas de David? No aparecen ahí. Y dice la palabra que los siervos contrataron a una muchacha, a una jovencita para que se durmiera, se acostara con él. Pero la palabra dice que no la conoció, sino que simplemente el viejo David, el viejo rey, angustiado ya en su lecho de su muerte, quería una compañía. No lo obtuvo, no hubo ningún hijo que estuviera al lado de él, ni una esposa, ni nadie, ninguno de su casa, ninguno de su familia estaba allí, porque no edificó la casa, no estaba ahí, murió solo y tuvo que contratar los siervos a una muchacha para que estuviera allí y le diera calor. Y murió al lado de una extraña. ¿Cuántos quieren morir así?
¿Cuántos quieren morir así? No hay ningún amén, correcto. Nadie, yo no quiero morir así. Nadie quiere morir así. Que tengamos que contratar a alguien, a una chica, para que no me quede solo, para que no me muera solo. Porque no preparé a esas saetas, no las direccioné y no las lancé conforme a la voluntad de Dios. Y ahí quedó el rey David, el majestuoso, el salmista, el dulce cantor de Israel, el grandioso rey David, que es un ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, el que no quería apartarse de la presencia del Señor. Ahí estaba, solo muriendo con una desconocida, con una extraña completamente. Esto es cuando no edificamos la casa. Amados hermanos, nosotros, si hacemos esto, preparamos, direccionamos a nuestros hijos correctamente, lanzamos a los hijos con bendición de Dios, vamos a experimentar la bendición de que nuestra simiente será bendita y también serán de bendición. Como dice el canto, Dios te guarde y te bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos. Que el Señor haga resplandecer. Por eso el hermano Pablo lo ha mencionado cada rato. Y también en los videos. Porque estamos en este trimestre que hoy terminamos el último mensaje, bendecidos. ¿Cómo vamos a ser bendecidos hasta llegar hasta esa etapa? Edificando la casa, amados hermanos. Nos vamos a sentir entonces, si estamos haciendo ese trabajo, hagámoslo de una mejor manera cada vez. Para sentirnos confiados y seguros que ellos mismos, nuestros hijos, van a trascender nosotros vamos a trascender a través de ellos, a través de las generaciones, y tengamos una vejez digna. Y es que el Señor en su misericordia nos permite llegar hasta ese momento, que pueda ser una vejez digna, feliz y bendecida, y pasar a la presencia del Señor rodeados de seres queridos y que digan cosas magníficas de cada uno de nosotros. ¿Qué le gustaría que dijeran en su funeral? ¿Sus hijos, sus nietos y demás familiares? Debemos entonces confiar en Dios de que si hacemos esto vamos a contar con esta bendición, amados hermanos, de que vamos a tener esto. Que Dios les bendiga a todos. Nuestro hermano con nosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial.